Bienvenidos nuevamente a la sesión de Teoría de Desarrollo Económico. Como ya lo pueden haber observado en el video anterior, pues nos ha quedado un poco más claro acerca de qué entendemos por desarrollo y cómo lo podemos diferenciar de aspectos como el crecimiento económico. Continuamos entonces con el desarrollo de la unidad 1 en aspectos introductorios de la teoría del desarrollo económico. Bienvenidos. Una vez hemos hecho un pequeño e inicial barrido y reconocimiento del concepto de desarrollo económico, es importante también que hagamos una revisión acerca de la terminología que tiene su adopción. Por lo tanto, la característica para referirse al fenómeno del desarrollo económico pues es bastante importante, puesto que cada término presupone un enfoque del problema y programa económico para solucionar. En varias ocasiones hemos escuchado hablar de países ricos, de países pobres, de países subdesarrollados, del tercer mundo, del primer mundo. Bueno, hablemos un poco de ello. Por lo tanto, cuando se habla de países pobres es porque se valora la distribución desigual de la riqueza dentro de una economía, dentro de una sociedad, tanto a nivel mundial como al interior de cada país. Y en consecuencia se preferiría una política de redistribución. De esta manera vemos cómo se sitúa el problema e inmediatamente se establece un programa económico para resolverlo. Siguiendo con esa lógica, si se adopta el término de país subdesarrollado, es porque se acepta el considerarlo situado en una etapa histórica, es decir, viendo el desarrollo como un proceso lineal, como un proceso de etapas, ¿sí? Y por tanto en una situación estructural e institucional determinada, lo que implica necesariamente entonces un programa de reformas estructurales e institucionales. En ese mismo sentido, muchas veces hemos escuchado de la diferenciación de países en vía de desarrollo y países desarrollados. Pues bueno, si se habla de países en vía de desarrollo, parece que se incrementan las posibilidades de un crecimiento al que solo hay que encauzar y acelerar. Es decir, es pensar que el desarrollo sencillamente está mal dirigido. Aun cuando se hable de países dependientes, se tienen en cuenta en primer lugar sus relaciones con las metrópolis económicas respectivas y por tanto podríamos propugnar por un programa de carácter nacionalista. Y si por último se habla de país no industrializado, pues queda de manifiesto tanto la definición como el programa a seguir, es decir, un programa de industrialización. Muy bien, una vez que hemos hecho revisión de esta terminología, es importante reconocer que hay un elemento clave que subyace en el surgimiento no solamente de la teoría económica del desarrollo o del desarrollo económico, que ha dirigido sustancialmente los debates acerca de lo que es y lo que no es el desarrollo. Desde esa perspectiva, Osvaldo Zunkel define el subdesarrollo como un elemento o un conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y de pobreza, en estancamiento, en retraso respecto a otros países, en potenciales productivas desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política y tecnológica. De esta manera, el profesor Osvaldo Zunkel nos da una aproximación también acerca del concepto de desarrollo. A veces es difícil definir lo que es, podemos partir desde lo que no es o desde el enfoque problemático. Por eso el subdesarrollo ha dirigido en gran parte los elementos de análisis y de debate acerca de lo que debería entenderse por desarrollo. Por eso, y para resumir y para, tener un enfoque mucho más cercano, dada la diáspora de terminología que hay alrededor de este tema, podemos decir que el concepto de desarrollo está sometido a matices de un mismo tipo. Veámoslo entonces. En un primer lugar, hay un primer grupo en donde figuran los que consideran como un proceso de crecimiento, que se mide en términos de renta por habitante o el PIB per cápita. Hay un segundo grupo de definiciones que incluye las de quienes a partir de una periodificación del desarrollo o por medio de características determinadas sitúan a cada país en un punto de la secuencia, es ver el desarrollo por etapas. Y finalmente hay una tercera definición un poco más amplia que es la que considera el desarrollo como un proceso deliberado de cambio social que persigue como finalidad última la igualación de oportunidades sociales, políticas y económicas tanto en el plano nacional como en relación con otras sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material. Este proceso pues no tiene por qué seguir un mismo recorrido con todas las sociedades,
sino que dará en muchos casos formas de organización política y social distintas. Es observar aquellas definiciones que ven el desarrollo como un objeto de cambio social y de transformación. En este sentido, de forma contemporánea, los profesores Michel Todaro y Stephen Smith, en su texto clásico de Economía del Desarrollo, nos invitan a concebir el desarrollo como un proceso multidimensional que implica cambios en las estructuras sociales, en las actitudes de la población y en las instituciones nacionales, pero también nos llevan a entenderlo como procesos de aceleración en términos del crecimiento económico, de la reducción de las desigualdades y desde luego la erradicación de la pobreza. En este sentido, que expresan los autores Todaro y Smith, el desarrollo en su esencia debe representar toda la gama de cambios en todo el sistema social, atento a las diversas necesidades básicas y a la evolución en las asignaciones de los individuos, los grupos sociales, dentro de todo el sistema, lo cual se aleja ampliamente de una condición percibida como poco satisfactoria, considerada atrasada en términos de lo material. Por lo tanto, debe también expresarse espiritualmente una situación de vida espiritualmente y materialmente mejor. Por lo tanto, la respuesta apropiada para las naciones en desarrollo hoy en día no es necesariamente el mismo que habría sido décadas anteriores, pero al menos tres componentes básicos o valores fundamentales sirven como una base conceptual y guía práctica para entender el significado interno de desarrollo. Esos valores, sustento básico, la autoestima y la libertad, representan objetivos comunes perseguidos por todas las personas y las sociedades. Por lo tanto, estamos diciendo que se relacionan con las necesidades humanas fundamentales que encuentran su expresión en casi todas las sociedades y culturas en todo momento. Cuando hablamos de sustento, nos referimos entonces a los bienes y servicios básicos, tales como alimentos, ropa, refugio o vivienda, que son necesarias para sostener a un ser humano promedio con un nivel de vida mínimo. Cuando cualquiera de estos está ausente o en estado crítico, existe una condición de subdesarrollo absoluta. El segundo objetivo del desarrollo es la autoestima, que podríamos referirla a aquella sensación de dignidad que una sociedad disfruta cuando sus sistemas e instituciones sociales, políticas y económicas promueven valores humanos como el respeto, la dignidad, la integridad y la autodeterminación. Todos los pueblos y las sociedades buscan alguna forma básica de autoestima, aunque puedan llamarlo autenticidad, identidad, dignidad, respeto, honor o reconocimiento. Por lo tanto, en el desarrollo se legitima como un objetivo, ya que es un aspecto importante, quizás incluso un elemento indispensable como forma de ganar la estima. Muy bien, y el tercer objetivo es la libertad. Una situación en la que una sociedad tiene a su disposición una variedad de alternativas desde la que satisfacer sus deseos y los individuos gozan de opciones reales en función de sus preferencias. Ya Sir Arthur Lewis, Premio Nobel de Economía, hizo hincapié en la relación entre el crecimiento económico y la libertad de la servidumbre, cuando él llegó a la conclusión de que la ventaja del crecimiento económico no es que la felicidad aumenta la riqueza, sino que aumenta las posibilidades de elección humana. También les da la libertad de elegir más tiempo libre para tener más bienes y servicios o para negar la importancia de esas necesidades materiales y elegir vivir una vida de contemplación espiritual. Muy bien, hasta aquí podríamos concluir que el desarrollo es a la vez una realidad física y un estado en el que la sociedad a través de una combinación de procesos sociales, económicos e institucionales, ha asegurado los medios para obtener una vida mejor. Por lo tanto, son tres los objetivos del desarrollo en última instancia: aumentar la disponibilidad y ampliar la distribución de los productos de soporte básico vital, elevar los niveles de vida y ampliar la gama de opciones económicas y sociales. Muy bien, sin embargo, siempre tenemos un fantasma, y es el problema del subdesarrollo.
Entonces, podemos entender esto como un conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y pobreza, en estancamiento, en retraso con otros países, etcétera, 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 tal y como nos lo mostraba el profesor Osvaldo Zunkel. Por este motivo, entonces, cada concepto va a destacar así un aspecto particular de la problemática del desarrollo. Algunos la riqueza, otros la pobreza, uno la industria, otros el desarrollo como un proceso. Y de esa manera pues se constituye de hecho un diagnóstico de cuáles son esas causas básicas y de la política que se debería seguir, puesto que el concepto en última instancia prejuzga en qué sentido se debe actuar para alcanzar el desarrollo. Bueno, muy bien, hemos visto una amplia gama de definiciones de desarrollo, de cómo se pueden tener en términos contemporáneos, la definición mucho más completa, mucho más compleja de los profesores Todaro y Smith. De todas maneras, está la sombra de esa definición que el profesor Osvaldo Zunkel nos ha planteado en sus textos y de los cuales ustedes ya han hecho lectura. Por lo tanto, la pregunta final para cerrar esta parte de la sesión sería: ¿qué entiende usted por desarrollo? Tenga en cuenta que lo que usted entienda, el concepto que usted acoja de desarrollo, va a prejuzgar no solamente las causas del mismo, sino los elementos que van a ser parte de las políticas que se consideran deberían encauzar el proceso de desarrollo en una sociedad.